quedé pensando a raíz un poco de lo que estaban diciendo, que yo te preguntaría si realmente se puede eliminar totalmente la tensión o la violencia o eso, y si no hay como una dialéctica permanente que se va dando entre tensión, conflicto y orden, y que no es un orden instalado en forma definitiva, sino que ese orden es portador a su vez de un elemento de conflictividad y de tensión generado por ese mismo. Sí, absolutamente. Sí. Sí. Entonces, a mí me parece como demasiado ambicioso, pues, establecer un orden. A ver ¿a qué llamamos orden en primer lugar? ¿A qué llamamos orden? Y ese orden, en ese sentido, ¿a quién está dirigido? Donde vos hablabas de un chivo expiatorio, ¿no? Que establecía un mito que, cierto, pero a su vez eso generaba también nuevamente una nueva situación de inestabilidad que no desaparecía por eso. Sí, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces también me parece que con Cristo lo mismo, es decir, en la figura de Cristo, y no hablando desde el cristianismo, también se han generado y se han generado tensiones, conflictos, enfrentamientos y violencia, que ni aún hoy han terminado, ¿no? Entonces me parece que hay como una retroalimentación y es muy difícil establecer bien qué es el orden, y coincido que es necesario establecerlo institucionalmente como ustedes señalaban, ¿no? Absolutamente. Y que garantiza la defensa de los más débiles. Sí. No, y en todo caso tener en cuenta que digamos, la instalación de un orden digamos, no solo es imposible, sino que da miedo, digamos. El día que digamos que se instaló el orden, bueno, ya nosotros sonamos, digamos. Claro. Más vale justamente que esté siempre abierto, que no haya clausura. Claro, por eso. Sí. Porque eso supone es decir, a mí me hacías pensar cuando hablabas, y lo señaló un poco Enrique en cierta forma, en una concepción de una cultura hegemónica, donde establece cuál es el orden, cuáles son los valores, y dejamos de considerar la diversidad que vos también la mencionaste, ¿no? Entonces estaría como acentuando lo hegemónico por encima de la diversidad que enriquece, ¿no? Por supuesto. Entonces esas dos cosas me parecieron como que habría que... Sí, de acuerdo. Suscribo, sí. No sé, me quedé pensando en eso, me dejaste pensando cómo combinaría. Sí, igual entonces. No lo leí al autor, claro. Es lo que me genera tu exposición, ¿no? Sí, no, entonces puse mal. No, como hacer poner mal, porque generaste desafíos. Claro, porque si quedó la idea, digamos, de que el orden se logra definitivamente, o que esa es una... No, yo te digo que... bueno. Está reflexionando a partir de lo que dijiste, no para nada. ¿Qué dije? No, estoy generando, decir... Ok, sí, de acuerdo. Como que intrínsecamente el orden lleva en sí mismo otra vez una... Yo creo el buen modelo, ¿no? que si tendría un lugar. Yo creo que ese es un tema a pensar incluso en la cuestión política, ¿no? Porque entiendo quiero entender lo que decís de la no exigibilidad, ¿no? Pero sin embargo, si no tiene un lugar, digamos, esa aspiración, no sé, humana, fraterna, de vida fraterna, no me parece que sea convincente decir, bueno, mira, siempre va a haber conflicto y por eso no matemos al otro. Me parece que no tiene fuerza eso. Me parece que no tiene... entonces, ¿pero a qué tipo de fuerza podemos entonces recurrir, digamos, para, dentro de un cierto marco, generar estas... Y bueno, yo creo que ahí hay algo para pensar entre la generación de un tipo de vincularidad que no se pueda exigir, y el marco de exigibilidad, y que son esenciales una para la otra, digamos. No sé si entendido. O sea, como dentro de un marco que se pueda proponer, bueno, en este caso sería la víctima que perdona, no sé, como por decir, un modelo, ¿no?
y que entonces, y cómo eso se verifica en una cierta vida comunitaria distinta de la otra. Sí. ¿Puedo decir algo? Digamos, ciertas tendencias del republicanismo sí hablan de algunos valores exigibles. Es decir, que no es solo el respeto taxativo de la ley lo que me hace ciudadano, sino que hay otra serie de valores que se me pueden exigir. Y por otro lado también hay muchas corrientes, fundamentalmente el pragmatismo norteamericano, que están viendo justamente la manera de vincular emociones y normas morales que se traducen también en exigibilidad en el derecho. Porque si no, es como que la política queda reducida al ámbito del interés. Solo se exige aquello que es racionalmente perseguido y que contribuye al interés individual o colectivo. Pero de vuelta, estamos acá en estas áreas como tan lábiles de la ética y la política, pero a mí no me parece del todo, porque de hecho, bueno, ¿cómo le puedes exigir la fraternidad a alguien? Y sin embargo, ahí está. Es que no se exige. No. Pero la fraternidad lo que... está. No hay forma de exigirlo lo que está al revés. Claro. El problema es el que no reconoce que es fraterno y se termina jorobando. Claro, pero lo que quiero decir es que... Lo terrible es eso. Hay un yankee, el típico WASP. Sí. Es terrible enterarse de que él es hermano de un musulmán tunecino. No quiere saber nada, con lo cual lo que va a seguir es teniendo musulmanes que le pongan bombas en el metro, lo que sea. Claro. Porque el blanco sudafricano no quería saber nada con ser hermano del negro y lo negaba. Y mirá cómo le iba, que tenían miedo hasta de que el jardinero le corte la cabeza. Pero fíjate que todo el proceso de transición, de justicia transicional en Sudáfrica, tuvo un componente religioso muy importante y que fue justamente la apelación al sentimiento del Ubuntu, del perdón. Lo que yo veo es como que en todo caso, si nos remitimos a la exigibilidad, es como que perdemos en todo caso la posibilidad de producir también valores desde la política que no sean solo el autointerés. Eso es un poco... Bueno, lo que pasa es que aquí me parece que cuando hablas del autointerés estás otra vez metiéndote en un paradigma moderno de egoísmo-altruismo, ¿no? ¿Qué pasa si vos salís de esa idea de egoísmo-altruismo y planteás una ética que, si querés, tendría algo que ver con la que planteaba Aristóteles, no exactamente, una ética que se base en la felicidad y no en la utilidad? Donde la felicidad sería vista como la relación de reciprocidad que yo tengo conmigo mismo y con los demás. Primero conmigo, lo cual implica algo muy jorobado, no es la alegría del animal sano. En la felicidad, Sócrates o Jesús no podrían haber sido muy felices si no hubieran llegado a lo que llegaron. Entonces, la reciprocidad con uno implica coherencia. Y también con el otro. Entonces, ¿esto es exigible? No, no es exigible. Pero sí es planteable. ¿Se entiende la idea? Vos no puedes exigirle al otro sea feliz y si no lo meto preso. Pero lo que sí podés es, a través de distintos mecanismos de educación, de socialización, etcétera, plantearles, bueno, mira, ¿qué queremos? Una sociedad de la felicidad donde el parámetro es la reciprocidad o de la utilidad donde el parámetro es la posición. Yo quiero estar más arriba que vos y por lo tanto yo, lo veíamos en clase hace un rato, ¿no? Yo voy a estudiar no porque yo sea feliz, sino porque quiero ser abogado para estar más arriba del otro, que es solamente un trabajador diario. ¿Se entiende? Son cosas distintas, pero vos eso lo podés proponer porque tiene fuerza propia el argumento, no porque hagamos una campaña con los mejores publicitarios. Bueno, y ahí agregaría yo creo que hay, bueno, eso es parte de lo que quiero investigar, creo que hay, además de la fuerza argumental, hay una fuerza específica de carácter testimonial que siempre hace falta, claro, a nivel personal y a nivel comunitario. Y sí, que no hay vuelta, y que no hay vuelta. Y ahí aparece la limitación y el paradigma ideológico también. O sea, es como decir, no hay coerción, o sea, el tipo de atracción es argumental también, pero finalmente está acá, y ahí entonces, por eso hay un tipo de fuerza que ante algo desde la propia utilidad, no sé, habría que tematizarlo, funciona. Entonces, lejos de ser una utopía, digamos, cristiano chiste, ambiente, es como donde habría que pensar la potencia última. Por supuesto, o sea, después hay que mediarlo argumentalmente y bueno, políticamente cada uno, ¿no? Estratégicamente también
hay que articular diferentes lógicas, pero ahí hay un punto fuerte, me parece. Me trae dos cosas lo que decir. Uno, un libro de Tocqueville, del antiguo régimen, no sé si leyeron, pero yo no me acuerdo bien cómo era la historia, pero Tocqueville decía, hay algo que nunca se le va a poder perdonar a la burguesía, que es haber roto y haber destruido siglos y siglos de una relación de aprendizaje, de imitación, de crecimiento, una emulación entre, digamos, jerarquías diferentes, ¿no? Los plebeyos y los nobles. Dice, miles de años vamos a tardar si se vuelve a construir algo así, que creo que tiene que ver con esto. Y lo otro es el aliciente moral para la producción, la destrucción de la Unión Soviética, digamos, el checo para niños. Si no es el mercado, ¿cuál es? ¿No? O sea, ¿por qué trabajar, crecer, hacer algo por uno y para la comunidad? Y creo que son dos cosas, digamos, que tienen lo de Tocqueville, que lo plantea precisamente en el momento en que se abrirían las posibilidades para esta democratización, se destruyen las condiciones, digamos, más propicias, digamos, para como una fuerza que no sea solo lo exigible, legal desde afuera y el pulpo del mercado, digamos. Sí. Y la otra, digamos, lo que pasó con el mercado, digamos, y con que los objetivos morales no parecen, yo no creo que vaya a ir a la cosa del interés y no del turismo, creo que hay otras fuerzas más complicadas, más sinuosas, menos democráticas, pero no, o sea, no masivas, pero sí extensibles y contagiables, ¿no? Me parece que es muy interesante no pensar, digamos, que la democracia o pueblo sea la únicas categorías para ir a una política para la sociedad. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.